Lo que buscamos esta vez es justo diferentes disciplinas y diferentes perfiles para poder hablar de algo que nos impacta a todos, que es al final nuestra salud. Queremos hablar de innovación en la salud y queremos hablar de cómo podemos también, como ciudadanos, participar en la búsqueda de un bienestar en nuestra salud y en la de nuestra familia. Y quizá me gustaría empezar con una pregunta para todos. Se dedican y conocen a fondo dos padecimientos que son de los que más afectan a la población mexicana: cáncer y diabetes. Quiero que nos den un número, un dato que nos haga entender el panorama de estos dos padecimientos, por un lado, y cómo están trabajando, han participado, pueden participar en un proyecto que tenga impacto y que pueda cambiar justo ese dato que nos están compartiendo. Hay 3 puntos importantes, ¿no? En temas de esta cifra, en México hay cerca de 7 u 11 millones de mexicanos con diabetes. Entonces es un número muy alto de personas que hoy padecen esta enfermedad. En el 2016, en el sector asegurador, lo que identificamos que puede llegar de longevidad, un tema de tratamiento para diabetes, es de 27 años. Y en estos 27 años estar erogando un gasto de 1.400.000 pesos, lo cual pues es una suma muy onerosa y muy complicada de obtener, por eso la relevancia de un seguro. Y tercero, que en México solamente hay 10 millones de mexicanos que tienen seguro de gastos médicos mayores. Ahora, al doctor Francisco Holguín, en el caso de cáncer, un poco, ¿qué es lo que están haciendo ustedes y cuál es ese dato que podría cambiar? Hablando de números, por arrojar algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, donde nos refiere que el cáncer es de las primeras causas de muerte a nivel mundial, Latinoamérica y no se diga México. Se estima que en México, en Latinoamérica, existen alrededor de 3 millones de casos de cáncer y alrededor un poco más de 1 millón de muertes debidas al cáncer. Y de estos casos que te menciono, aproximadamente un poco más del 50% de ellos se encuentran en población menor de 65 años, así como una tercera parte de esta población que muere es menor a 65 años. Entonces, y viendo cómo vemos el futuro, en 2025 esto obviamente tiende a crecer. Es decir, se estima que existen alrededor de 4 millones de nuevos casos al año, casi 2 millones de muertes debidas al cáncer. Es aquí donde venimos a revolucionar el tratamiento de la lucha con el cáncer con la inmunoncología, que esta es una terapia que lo que hace es utilizar a nuestro propio sistema inmune para que sea quien ataque y destruye a las células cancerígenas. Javier, hay un producto innovador que creaste. Quiero entender, regresando al punto de diabetes, que nos platiques un poquito de dónde salió y por qué esto puede tener un impacto. Lo que nosotros hicimos en Gilinat es un sustituto de azúcar hecho a partir de residuos de maíz. Lo padre de este sustituto es que se ve y sabe exactamente igual al azúcar, pero beneficia a la salud, ¿no? Es bajo en calorías, protege dientes contra caries, es muy bueno para gente con diabetes porque de hecho está hecho 100% de xilitol, que es un compuesto que todos nosotros sintetizamos en hígado porque nos ayuda a metabolizar carbohidratos. Es completamente natural por donde lo quieras ver. Pero bueno, esta es una opción para cuando alguien con un padecimiento como diabetes quiera endulzar algo, quiera tener un postre, que se pueda dar ese lujo y que le sepa azúcar, ¿no? Pero también hay que seguir la parte del estilo de vida de la persona y todo lo que tenemos que hacer en ese aspecto. Claro. Creo que, quiero pasar ahora con Mirjana. Una fundación que trabaja, ¿no?, con pacientes que tienen cáncer. ¿En dónde está ese gancho que está cambiando algún datito? Bueno, ya lo comentaban, ¿no? Vamos a hablar de la importancia de la prevención. En este país, el 30% de las muertes por cáncer podrían ser prevenibles. Y la problemática más severa de no importa cuántos casos, ¿no?, se estén dando al año en México de cáncer, lo importante aquí es que el 70% de la gente está recibiendo el diagnóstico de manera tardía. Y pensemos lo que un diagnóstico de manera tardía impacta en la vida de una persona, y no nada más de esa persona que está recibiendo el diagnóstico, de todo el entorno familiar. Entonces, el cáncer es una problemática no nada más de salud, estamos hablando de una problemática social. Estamos hablando que aunque no es una enfermedad contagiosa, sí se está convirtiendo en una pandemia debido, ¿no?, a la cantidad y a la incidencia que está teniendo. ¿Qué es un diagnóstico tardío? O sea, ¿cuándo es
tarde. Etapa más allá de 3, etapa 3, etapa 4, cuando esas células cancerosas ya no están en el tumor, en el órgano original, en donde se originaron, y están en algún otro órgano o en algún otro tejido. Y pensemos en un tratamiento, en un paciente que está ya con una etapa 3 o 4, los tratamientos son muchísimo más agresivos, más largos, el costo económico que esto implica para la familia es tremendo. Nunca pensamos tampoco en cómo puede impactar un diagnóstico de cáncer en una familia. Pensemos también en que se pierde no nada más la salud, se pierde el trabajo, se pierde la economía y mucha gente tiene que emigrar, porque tienen que irse a las ciudades grandes a tomar el tratamiento. Entonces, hablar de innovación en el tema del cáncer o de la diabetes, porque se comparten factores de riesgo, ¿no? En estas dos enfermedades que más matan a los mexicanos, el cáncer como tercera causa de muerte en México es muy importante. Muchas gracias. Y, doctor Luis Herrera, en la parte del INCAN, datitos todavía que nos puedan ayudar a entender en dónde estamos y en qué están haciendo. Bueno, ya lo dijeron, el principal factor de riesgo para las enfermedades neoplásicas pues es la edad. Y en México cada vez estamos viviendo más. Entonces, de ahí que cada vez nosotros tengamos algún familiar, alguien cercano, pues que padece esta enfermedad. Entonces, mucho se habla de que estamos más expuestos a otros factores o que consumimos alimentos contaminados, etcétera. Pero la verdad es que pues estamos viviendo más y por lo tanto podemos desarrollar más tumores malignos. Entonces, pues aquí lo relevante es tener en mente que en los próximos años los cálculos que se han hecho es que 1 de cada 3 personas de las que vivimos en México vamos a tener algún tumor maligno. Por lo tanto, para poder prevenir, para poder tratar de forma adecuada, manejar clínicamente a estos individuos, detectarlos a tiempo, pues hay que investigar, hay que generar el conocimiento para poder establecer al final de cuentas políticas públicas que nos ayuden a detectar a tiempo estos tumores, ya que pues si no lo podemos evitar en su totalidad, lo idóneo es detectarlo a tiempo para poder ser más eficientes en el manejo y en el tratamiento. Ahorita tocaron un tema que es financiamiento y que creo que todos podemos hablar un poco de eso, pero quiero regresar con Javier, porque creo que dentro de un producto de innovación que nos platiques en qué está, porque la gente nos está viendo y a lo mejor dicen, ay, quiero ir a comprar este producto. Entonces, justo parte del financiamiento es la etapa en la que están y cómo puede de un producto innovador saltarse a más innovación que permita de alguna manera digamos, llegar a más pacientes, llegar a más personas o buscar soluciones distintas. Bueno, para dar un preámbulo, nosotros estamos en una etapa precomercial. Si la gente está interesada en nuestro producto, nos puede seguir en redes sociales o tenemos una página de internet donde se puede colocar en lista de espera. Y ahora bien, a tu pregunta de cómo un producto innovador puede seguir innovando en el mercado, creo que en ese tema es fundamental tener alianzas, ¿no? Alianzas con universidades que son las que están desarrollando tecnología, alianzas con gobierno que sean los que cambien la cultura en la población para que volteen a ver hacia los nuevos productos o hacia productos más saludables, alianzas con compañías para que los introduzcan en sus ingredientes. Creo que la única forma en la que podemos cambiar cómo un producto lleva a beneficiar a más personas es trabajando en conjunto todos estos factores. Cuando hablamos de innovación en salud, creo que se nos olvida, la verdad, que podemos de alguna manera innovar en la parte de prevención. ¿Por qué un seguro para diabetes? ¿Por qué es importante tener un producto así? ¿Y cómo está cambiando o puede cambiar el panorama? Tocas un punto muy importante en este tema de la prevención y para un diabético es un tema oneroso, ¿no? Otro ejemplo duro es en la compañía tenemos identificados que para un trasplante renal, que desafortunadamente por la evolución de la diabetes es algo que se va a dar y requiere cierto tratamiento, llega a costar hasta 300,000 pesos el procedimiento y la atención de este evento. Sin contar todo lo que viene después. Sin contar, bueno, muchas cosas que hay que dar de cuidado y de atención, claro, junto con el paciente y la familia, ¿no? Entonces es complicado. Es ahí donde la compañía tiene pues un tema de innovación para el mercado, un tema en donde generó un producto que se llama Protección Diabetes. Este producto tiene el objetivo de darle la certeza
al diabético tipo 2, es mellitus tipo 2, la oportunidad de contratar un seguro de gastos médicos mayores, que le dé esa tranquilidad ante un accidente, ante una enfermedad, como ahorita decíamos, el tema del cáncer, no está relacionado con la diabetes, pero existe la posibilidad de tenerlo, y en ese momento tener esta protección y esta seguridad de que también las complicaciones que se le van a dar en el futuro las tenga, con una prevención de teniendo una protección diabetes. El contacto con los pacientes, ¿por qué es tan importante justo buscar y innovar de alguna manera en que el paciente siga con su tratamiento? Claro. ¿Qué es lo que hacemos en la Fundación? La innovación de alguna manera lo tiene que cruzar todo. No es nada más una aplicación tecnológica, ¿no? Que a veces pensamos en eso. Tiene que ver con la prevención, tiene que ver también con los tratamientos, pero tiene que ver también con los modelos que hacemos para dar seguimiento al paciente, para poderlo educar, ¿no? En algún momento supimos de un estudio, de una investigación que tuvo por parte de la Universidad Iberoamericana, comentando que al paciente de diabetes en el IMSS se le daba la pastilla, se le da el medicamento, sin embargo se le da la receta, se le da este seguimiento para que el paciente acuda a la consulta. El paciente no se toma el medicamento, no va ni siquiera a la farmacia a recibir el medicamento, porque no hay una persona ahí dando ese seguimiento. Entonces quizás también la innovación tendría que venir en esos procesos, ¿no?, institucionales que tiene que haber. Decirle a alguien que se tome la pastilla, ¿cómo le hacemos? Pero hay mucha educación que se necesita también, ¿no?, de alguna manera. Es hacer consciente a la gente y educarla e informarla sobre el beneficio que tiene el que esa persona que ya tiene esa seguridad, ¿no?, ese derecho a biencia o ese seguro de gastos médicos privados, que pueda tomar la corresponsabilidad de tomar el tratamiento, ¿no? May, es muy importante. A mí me gustaría solo agregar algo ahí. Hay un dato de la Federación Mexicana de Diabetes súper rudo, que dice que solamente el 5% de los mexicanos con diabetes cuidan su alimentación. Digo, ya estamos hablando de que sabemos que es justo la alimentación lo que lleva al que el padecimiento cada vez sea más complicado o que pueda llegar a padecimientos más complicados, ¿no? Que se junten con otras cosas. El doctor Francisco, inmunoterapia. Suena complicadísimo. No, a ver, quiero entender un poco cuántos ensayos clínicos hay, cómo está funcionando, quién puede obtener este tratamiento, en dónde estamos en eso y cómo puede ayudar también o coadyuvar a que cambie el panorama con el tratamiento actual. Correcto. Primero me gustaría explicar qué es un ensayo clínico. Básicamente un ensayo clínico lo que consiste es validar toda esta información de este medicamento que se está estudiando para que pueda llevarse un desarrollo y beneficiar a muchos pacientes. Un ensayo clínico se rige a ciertas normas que será un protocolo de investigación. ¿Cuáles son los beneficios de participar en un protocolo de investigación? Por ejemplo, el paciente puede ser tratado por un experto en el área terapéutica, puede recibir tratamientos que no se encuentran muchas veces disponibles en el medio y la mayoría de las veces es sin costo. Si bien, como comentaba, la inmunoncología lo que hace básicamente es activar nuestro sistema inmunológico para que este sea el que ataque y destruya la célula cancerígena, como lo hace cuando tenemos una infección viral, bacteriana, lo que sea. Es el mismo mecanismo, es lo que se está haciendo. Y hoy en día, ¿cómo se ha cambiado esto? Por ejemplo, en el caso de un cáncer que se llama melanoma, un cáncer de piel que es muy agresivo, que es rápidamente progresivo, que se detecta en etapas tardías y que en estos pacientes se ha realmente cambiado la sobrevida de estos pacientes y sobre todo la calidad. Y esto también nos ha ayudado y hemos visto a través de los estudios clínicos y la investigación que después de 10 años, 20% de los pacientes hoy siguen con vida y se ha visto que desde las primeras inmunoterapias, después de 10 años, hoy pacientes siguen con vida tratados con los medicamentos. Todo esto cómo nos ha llevado a cambiar y hemos innovando. Otro tema también importante innovar en ese sentido es sobre la medicina de precisión, que en resumen sería dar el tratamiento correcto para el paciente correcto en el momento correcto. ¿Cuál es el reto hoy cuando viene en políticas públicas una nueva administración y sobre todo en el INCAN, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo hacerle para seguir con todos los proyectos que traen? Bueno, el reto más grande es invertir más en investigación en el país. Además, para poner en contexto lo que invierte México en investigación, y estoy hablando de toda la investigación. Haciendo una comparación con lo que gastamos los mexicanos cuando vamos al cine, en datos que vienen de la misma Cámara Nacional del Cine, mencionan que en el 2017 gastamos alrededor de 16,600 millones de pesos para ir al cine en compra de boletos, más otros 52,000 millones de pesos que gastaron solamente la mitad de los que vamos al cine
que consumimos en un promedio 300 pesos entre palomitas, refrescos y todo lo demás. Estás hablando de casi 80 millones de pesos, 80,000 millones de pesos que se gastan en ir al cine. Otro dato un poquito más rudo es lo que gastan los fumadores activos en el país, que son alrededor de 16 millones de fumadores activos. Cada uno de ellos se gasta aproximadamente 4,800 pesos al año en cigarrillos o productos de tabaco. Estás hablando de más o menos 72,000 millones de pesos de gasto en cigarrillos o productos de tabaco. Ahora, la pregunta que me gustaría saber, ¿cuánto invirtió México en el CONACYT? El CONACYT es esta entidad que rige, que coordina la investigación de todos los ámbitos, no nada más la de salud en el país. Su presupuesto en este año fue de 31,000 millones de pesos. Y no todo se destina a proyectos de investigación, pero si nos vamos a lo que se destina a proyectos de investigación en salud, son 300 millones de pesos. Y ahora de ahí a investigación en cáncer son 30 millones de pesos al año. ¿Qué quiere decir esto si lo comparamos con los otros ejemplos que les puse? Es el 0.06% de lo que gastamos al ir al cine al año, o el 0.04% de lo que gastan los fumadores en comprar cigarrillos. Así es el tamaño de la investigación que tenemos en México. Además, ahora, para los que nos estaban escuchando, sí, pero son 72 más 8, o sea, son 160,000 millones de pesos los que gastamos entre cigarrillos o idas al cine y entretenimiento de alguna manera, sí, ¿no? O sea, nada más para que tengamos el número global y 31,000 en investigación. Más o menos. Okay. Entonces todavía te salen más pequeñitos los porcentajes y juntas esos dos gastos. Entonces lo que se invierte, e insisto en usar la palabra inversión y no gasto, y ahora voy a explicar por qué, en investigación es muy poco. Entonces, realmente, pues se requiere tener mayor inversión en investigación, porque el beneficio está más que probado. O sea, no es solamente el beneficio económico que se ve reflejado, como les digo, en la economía del país, sino también, lo más importante, cuando inviertes en salud, estás invirtiendo en calidad de vida de la población. Y a esto me refiero a tener acceso a tratamientos, tener prevención de enfermedades. El gasto que sale de la bolsa de nosotros va a ser menor. Entonces, todo esto nosotros tenemos que hacerlo. No va a haber nadie en ningún otro país que lo va a hacer por nosotros. Si nosotros no invertimos en investigación, vamos a ser consumidores de lo que otros países generen. Y mucho de esto, desgraciadamente, es lo que vemos reflejado en el costo de los medicamentos, no solo para el cáncer, para otras enfermedades, medicamentos innovadores. Pues ya comentaste lo que se invierte nada más en una empresa en investigación al año, 5,000 millones de dólares al año. Entonces, esto obviamente tiene que recuperarse y definitivamente pues se va a ver reflejado en el costo del acceso a los medicamentos. De ahí que invertir y hacer una investigación propia en el país, pues es algo urgente y que debe hacerse y que debe pensarse en ir más allá del 1%, y ese sería el reto que habría que realmente establecer si queremos generar un crecimiento. Miriana, viene la fundación, cumple 10 años, ¿no? Tras una década. Quiero hablar un poquito de los retos. ¿Qué viene? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Los retos son grandes y más en esta época coyuntural, ¿no?, de cambio de administración. Trabajamos muchísimo con población que es atendida por Seguro Popular. Es esa gente que tiene poco acceso a la salud y que nada más Seguro Popular cubre hoy por hoy 7 tipos de cáncer en la población adulta. Todos los demás, porque sí, el cáncer son más de 200 enfermedades, hay que desde ver que el paciente llegue y acceda a tratamiento. Ese es nuestro primer reto, saber si va a continuar esta iniciativa de
política pública y si no, ¿cuál otra pudiera ser? Y luchar por alguna. Ese sería el reto, no nada más de la Fundación Rebeca de Alba, sino de todas las fundaciones y las asociaciones que trabajamos con el tema de cáncer. Tener una muy buena política pública de pacientes o de aquellos mexicanos que no tienen un empleo formal, cómo van a acceder a la salud. Y más a un padecimiento que cada vez tiene mayor incidencia y que cada vez es mucho más costoso de tratar. Si podemos también unirnos y en colaboración con gobierno a diferentes niveles, poder hacer campañas de educación de los médicos de primer contacto para poder tener pues, esos diagnósticos de manera más temprana, porque sí va a hacer una diferencia. Diabetes, y lo hemos comentado aquí, es mucho más allá de lo que comemos, ¿no? Es también una idea de un estilo de vida y de cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Cuál es el siguiente reto que tenemos que enfrentar como sociedad, ¿no? En un mundo donde creciste, innovaste y te diste cuenta de la investigación alrededor, estás bien joven además, ¿cómo vamos a bajar, ¿no? Pensando en esta idea, esos números que hoy nos asustan? Pues justamente el reto como sociedad es también con uno mismo, ¿no? Podemos tener excelente política pública, la medicina sigue avanzando, la innovación, la ciencia siguen avanzando, pero si tú como persona no cuidas tu salud, por más que tengas las herramientas más útiles del mundo, vas a seguir recayendo en enfermedades, ¿no? Y hay datos súper tristes aquí en México, solamente el 40% de los mexicanos hacen ejercicio, consumimos alrededor de 50 kilos de azúcar al año, entonces creo que la educación es algo primordial, sobre todo desde que somos chicos, que se inculque este hábito de elegir los alimentos que tengan un alto contenido nutricional. Entonces también tendría que haber un esfuerzo por parte de empresas, de compañías, de ver qué es lo que se les está ofreciendo al público. Si no tienes una población sana, pues de nada sirve que vendas mucho también. Y nosotros recaer en los buenos hábitos, empezar a hacer ejercicio, dejar de ser mexicanos sedentarios, cuidar nuestra alimentación. Somos un país sumamente rico en producción de frutas y verduras. Qué mejor que empezar con eso y dejar de lado refrescos, todo el contenido de azúcar añadido, ¿no? Rubén, quiero regresar a la palabra prevención, porque justo los seguros son eso, ¿no? Es estar preparado para cualquier escenario posible. ¿Por qué esta estrategia? Y sé que lo hemos estado hablando en el panel hoy. Es importante que la empatemos, la estrategia de prevención, con una estrategia de financiamiento, en nuestra estrategia de salud. ¿Por qué importa saber que estamos en un momento en el que nuestra salud debe de ir empatada con esta parte de prevención? Regina, muchas gracias. Esa pregunta creo consolida el tema de la prevención en yo diría, la estrategia de estilo de vida, en donde la prevención sea el vector, para que el vector principal de esta prevención, pues sí es un seguro de gastos médicos, para que en el futuro pueda ayudar ante ciertas enfermedades o accidentes que estamos todos abiertos a tener en el futuro. Y en el punto de las enfermedades que son la diabetes y sus complicaciones, tener la protección diabetes, que es nuestro producto, para poderle dar esta oportunidad ante casos como complicaciones, unas complicaciones que pueden llegar a costar hasta 600,000 pesos por un solo evento para atender al paciente, y que entonces esta prevención de hoy tengo la protección diabetes, ¿no? O tengo un seguro de gastos médicos mayores que me dé esta tranquilidad a que en el futuro yo tenga esta estrategia de estilo de vida que me dé la tranquilidad de afrontar lo que realmente puede llegar a costar la atención de la salud. Creo que quiero que nos quedemos con un par de palabras que son las que han salido, más allá de prevención, que ha sido la que más hablamos, también la parte de financiamiento, y el financiamiento en dos cosas, que es básicamente una inversión en educación, en investigación, en proyectos que permitan, y políticas públicas que permitan ir entendiendo más los padecimientos, pero que también entendamos más cómo los podemos prevenir y cómo podemos atacarlos. Y por el otro lado también la parte de prevención y financiamiento en lo personal, ¿no? Tenemos que de alguna manera entender lo que nos va a costar, lo que nos está costando nuestra salud y lo que no estamos invirtiendo como sociedad de alguna manera en que estos escenarios sean mucho más positivos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos y que tengan buenas noches. Gracias.